Las objeciones dejarán de ser un problema a partir de este vídeo y te lo digo con tanta claridad y con tanta certeza porque quiero que entiendas exactamente el porqué de cada cosa. El mundo de la objeción, tú bien sabes que ha sido muy tergiversado, ha sido comentado con muchísima facilidad y sin ningún tipo de concreción y sin ningún tipo de fundamento, y vamos a intentar entender qué es lo que pasa detrás de las objeciones realmente, por qué se plantean, qué pasa a nivel conductual, qué dice la neurociencia al respecto de esto y cuáles van a ser las bases que vamos a sentar para poder llegar a un punto de entendimiento con el prospecto y finalmente que pueda tomar la decisión. ¿Bien? Ok, perfecto. Soy Pablo Luna, experto en neurociencia aplicada a la videollamada de venta. Vamos a empezar con el capítulo número 34, se dice pronto, vamos allá. Bueno, chicos, me pongo aquí en pequeño. Yo, como siempre digo, soy lo que menos importa. Aquí os he puesto tres apartados principalmente. Por cierto, repito, si te gusta este tipo de contenido, dale a like y suscríbete porque me ayuda muchísimo. De verdad, te lo digo de corazón. Bueno, dicho lo cual, ¿por qué digo que las objeciones van a dejar de ser un problema a partir de este vídeo? Si te lo ves desde el minuto 1 hasta el último minuto, no sé cuánto tiempo va a durar esto, pero quiero que lo tengas claro y que si realmente atiendes, o sea, es un vídeo para atenderlo, o sea, no es un vídeo para, es un vídeo para ponerte, para escucharlo, para tomar nota, para coger apuntes, no para hacerlo mientras vas en un viaje en un coche o mientras estás cocinando, ¿de acuerdo? Eso, importantísimo. Bueno, ¿qué pasa con las objeciones? Aquí he puesto 3 puntos sencillos. ¿Dónde está el problema realmente? El papel de la actitud y de la sinceridad, que ya he hablado de eso en algún momento, pero hoy voy a hablar más profundamente. Y luego un tercer punto que es la clave, que se llama el efecto del posicionamiento, ¿de acuerdo? Por parte, eso sí, de nuestro prospecto. Vamos a entender qué es lo que es y lo que influye a nivel comunicativo para poder llegar a desarrollar mejor esta fase y que lleguemos a un buen acuerdo. ¿Bien? Bueno, ¿dónde está el problema en realidad? A ver, las objeciones, como bien digo, primero hay que intentar entenderlas. Siempre lo digo, o sea, soy muy pesado con esto, pero las cosas hay que entenderlas desde una base. O sea, no me vale que yo te diga, pues mira, pues una objeción se resuelve así o una objeción se hace asado. O sea, primero hay que intentar entenderlo. Yo te pido siempre pensamiento crítico. Que seas crítico, que me pongas en duda, que me pongas en cuestión. Es decir, infórmate, por favor. O sea, que yo no tengo la verdad. Yo simplemente, yo como lo digo, ¿no? Yo soy un mandado, yo soy un intermediario. Yo lo único que hago es estudiar neurociencia, comportamiento humano, conducta, llevarla a la venta, relacionarlo, estudiarlo otra vez con neurocientíficos, validarlo y, oye, que cada uno de nosotros nos acerquemos a ello, pero yo no tengo la verdad absoluta, yo aquí no soy nadie, ¿de acuerdo? Eso quiero que quede claro, por tanto, cuestióname las cosas, cuestiónamelo de verdad. Yo aquí no tengo ninguna verdad absoluta, simplemente me acerco a poder entender mejor las cosas gracias a la neurociencia. Las objeciones en sí, desde este punto, hay que intentar entenderlas desde una base un poco más conductual, ¿no? De qué es lo que son las objeciones realmente. Por poner un poquito de base, si no te has visto vídeos anteriores míos, vamos a intentar entender esto primero desde una base. ¿Qué es una objeción realmente? Bueno, si buscas la definición de la objeción en la propia RAE, te dará un significado, una connotación. Si le preguntas a un vendedor, te dará otra. Y si le preguntas a otra persona, pues te dará otra, ¿no? Vamos a intentar democratizar qué es una objeción. Bueno, una objeción es todo argumento, todo hecho, toda creencia que lo que haga es que dificulte o que se oponga a algo en sí. Es decir, si yo quiero saltar de puenting pero me da miedo, ¿cuál es la objeción? ¿O qué es la objeción? Que me da miedo, que tengo miedo a las alturas. Bien, ok, entonces, ¿qué es una objeción? Es todo aquello, todo argumento firme en función de una creencia, en función de una actitud, en función de un pensamiento, que lo que hace es se opone a la decisión en sí. Y se opone por un factor principal, y es por el miedo, por la incertidumbre, por el riesgo, por un factor con una connotación negativa que hace o dificulta que la decisión se tome de una forma favorable. Porque repito y reitero, todas las decisiones en sí que tomamos a lo largo del día llevan o conllevan implícitamente un riesgo. Hay riesgos muy controlados, como bajar e ir a por el pan, y hay riesgos no tan controlados, como por ejemplo contratar por primera vez un servicio online que me cuesta 3.000 euros. Bien, hay riesgos más y menos controlados. Por tanto, la objeción está muy relacionada íntimamente además con el riesgo, es decir, con aquello que me dificulta o que me genera un poco de remordimiento, de malestar a la hora de tomar una decisión. Bien sea porque no me gusta, no me encaja, por cualquier tipo de factor, pero que me dificulta al hecho de tomar la decisión. Eso es lo que quiero que lo puedas llevar en sí. Por tanto, el hecho de la objeción no es un factor que lo podamos relacionar íntima y estrechamente con una excusa. Nada tiene que ver. De hecho, esto lo he hablado muchas veces en este canal, en los primeros vídeos, no está mal recordarlo. Hay una gran diferencia entre una objeción y una excusa.
¿Por qué? Bueno, antes de meterme en los 3 puntos, vamos a poner por aquí que la objeción no es igual a una excusa. Es decir, una objeción lo entendemos como el factor principal que me dificulta tomar la decisión. Por ejemplo, si yo me quiero tirar de puenting y realmente lo que tengo es miedo a las alturas, ¿cuál es la objeción? Que tengo miedo a las alturas. Es decir, el hecho de tener miedo a las alturas me hace no poder tomar esa decisión y me hace sentirme, pues en una situación un poco amarga, de no disfrute, de incertidumbre, de pensar, bueno, es que me da miedo, a lo mejor me desmayo, a lo mejor me pasa algo, es decir, ese miedo, ¿ok? Que recordamos que el cerebro lo que quiere es sobrevivir y reproducirse, no quiere otra cosa, no vela más por nosotros en este sentido. Entonces todo lo que vaya en contra de la plena supervivencia nos mantiene en la zona de confort y evita hacerlo. Bien, ¿qué es una excusa en sí? Bueno, si yo estoy tirándome de puenting y me preguntan, oye, tío, ¿qué te pasa? ¿Tienes miedo? Y yo le digo, no, es que, espérate un momento, que es que me ha entrado hambre. Pues yo qué sé, me lo invento, ¿vale? O sea, por cualquier... acabo de decir una tontería, pero para que lo puedas entender, ¿no? No, me ha entrado hambre. O, hostia, es que al temblarme las piernas, tal. O es que, mira, es que como no me siento muy atado y hostia, a ver si me puedes atar un poquito más. Es que no me atrevo todavía. Bien, ¿qué es por tanto una excusa? Una excusa es cualquier factor que nubla el motor real por el que no tomo una decisión y que lo interpongo para no afrontar la realidad de los sucesos que están aconteciendo. Bien sea por vergüenza, bien sea por miedo al juicio, bien sea por miedo a la agresión, bien sea por lo que sea, ¿de acuerdo? Por no querer afrontar la situación, por lo que sea. Es necesario que aprendas a discernir entre estos dos elementos porque no tienen nada que ver. De hecho, o sea, muy a mi pesar, se relacionan íntimamente una objeción con una excusa. ¿Tu cliente qué hacer si tu cliente no para de ponerte excusa? O sea, no. Realmente lo que hay que intentar entender, ¿cuál es lo diferencia la objeción de la excusa? Pues lo diferencia un elemento muy importante que vamos a ver en este vídeo que se llama sinceridad. Es decir, ¿por qué me ponen una excusa? Porque no se atreven a afrontar la realidad y a comunicármela. ¿Y por qué? Bueno, pues ahí tienes tu gran responsabilidad. Por eso, antes es importante de que podamos ver estos 3 puntos, que entiendas perfectamente qué es una objeción realmente desde una base, desde un punto de vista más conductual y de comportamiento, cuáles son los hechos que nos hacen entenderla mejor y cuáles son los hechos que nos hacen diferenciarnos de la propia objeción, como por ejemplo el término excusa. Porque claro, ¿qué pasa cuando yo relaciono una objeción con una excusa? Que normalmente, si yo te pregunto, oye, ¿tú cómo te sientes si alguien te pone a ti una excusa? Pues normalmente me dirás que lo relacionas con un elemento negativo, con una connotación negativa. Si a mí alguien me pone una excusa, me lo tomaré mal. Y sobre todo si es una decisión que yo quiero que alguien la tome, porque me beneficia. Por ejemplo, que me compren, porque es dinero que entra en mi negocio y yo, si entra dinero en mi negocio, soy feliz. Me va bien y todos happy. Pero si en ese momento esa persona pues no toma esa decisión que a mí me beneficia y me está diciendo cosas o me está dando larga y no está siendo realista, ¿qué pasa? Que se relaciona la excusa con la mentira. Y al relacionarse la excusa con la mentira, indudablemente para ti tiene una connotación absolutamente negativa. Y al tener para ti una connotación absolutamente negativa, claro, la sinceridad aquí de tu prospecto brilla por su ausencia. ¿Por qué? Porque mientras peor te lo tomes tú, más lo reflejas en tu prospecto y tu prospecto, en este caso, más se cierra y menos te cuenta lo que verdaderamente está pasando. Por tanto, sí que quiero que te quedes desde una base con un apartado un poco más comprensivo del apartado de objeción, de qué es lo que verdaderamente pasa, en qué consiste. O sea, ¿es una excusa? ¿Me mienten? ¿No me mienten? ¿Por qué me mienten? ¿Qué papel influye o juega aquí la sinceridad en todo esto? ¿Bien? Ok. Bien, a partir de esto, cuando ya hemos asentado una base en unos primeros 10 minutos, vamos a empezar por el punto 1 y el punto más importante. ¿Dónde, por tanto, está el problema? ¿El problema está en dicha objeción? ¿O el problema está en cómo yo me tomo dicha objeción? ¿Cómo a mí me hace sentir? ¿Y cómo yo hago sentir en ende al prospecto? Bien, bueno, el término de... Yo pongo y posiciono dónde realmente está el problema porque si todas las decisiones en sí conllevan un riesgo, si esas decisiones, el reconocer lo que verdaderamente me pasa, es decir, que yo esté, por ejemplo, ahí en el acantilado y yo diga, oh, me tiro, no me tiro, me tiro, no me tiro. Hostia, es que le tengo un miedo a las alturas, le tengo pánico.
Cuando alguien me pregunta, oye tío, ¿por qué no saltas? ¿Qué te pasa? Eso que yo llevo dentro, eso que me hace no tomar la decisión, es algo mío, intrínseco, es algo que yo lo valoro mucho y que tampoco me apetece compartir con todo el mundo. Entonces, es lógico que las personas al principio, cuando ven u oponen una resistencia a la hora de tomar la decisión, ese bien preciado suyo, es decir, el motivo real por el que no toman la decisión, lo guarden al principio. Porque claro, genera lo que se denomina un efecto de vulnerabilidad. No lo voy a escribir aquí, pero bueno, genera un efecto de vulnerabilidad. ¿Qué es un efecto de vulnerabilidad? Pues que me expongo a que otros me puedan juzgar, criticar, manipular. O sea, me expongo a una situación en la cual alguien pueda ejercer un juicio y eso me hace, pues, generar mayor miedo, ¿no? O sea, si yo estoy frente al acantilado, ¿qué es más fácil decir? Oye, hostia, es que esto está seguro de verdad. Es que yo si no me tiro, ¿eh? Si esto no me amarra bien, tal. Pero venga, tío, que ya lo tienes. No, que no está bien. Va, tío, no paras de ponerte excusa. ¿Qué papel influye, por tanto, mi actitud? La actitud de la persona que quiere que saltes. ¿Dónde está el problema realmente? ¿Quién tiene el problema si es que hay un problema? O mejor dicho, ¿quién es el responsable en el momento que hay un problema? Si tú estás frente a un acantilado a la hora de saltar y el monitor quiere que saltes, el monitor, para que tú puedas saltar, lo principal que tiene que entender es que tiene que saber qué te pasa. Porque claro, si tú le dices que está el arnés poco sujeto y te coloca bien el arnés, ¿tú saltas o no saltas? Sigues sin saltar. Porque no es lo que verdaderamente te estaba pasando. Por tanto, para la persona que te acompaña a saltar, el monitor, tiene que entender que es normal que a ti te dé miedo saltar. Y por tanto, si su actitud es favorable de comprensión, va a hacer ¿el qué? Que tú puedas verdaderamente ser sincero o probar ser sincero con él. De ahí es donde entra el factor número 2. Es decir, ¿cuál es el papel de la actitud y de la sinceridad en estos momentos? La objeción en sí tiene un papel clave y es intentar entender. Intentar que el prospecto sea lo más sincero posible conmigo para poder verdaderamente entender qué es lo que está pasando. Es decir, que te da miedo la altura. Porque hasta que yo no sepa que te da miedo las alturas, yo no te puedo proponer una solución a eso. ¿Lo entiendes? Entonces, ¿cuál es el papel de la actitud y de la sinceridad? Bueno, pues por un lado te tienes a ti. Por otro lado tienes al prospecto. Bien, para ti es importante que el prospecto sea sincero. Bien, tú demandas de él sinceridad. Pero claro, él, para ser sincero, demanda de ti actitud. Es decir, que no le juzgues, que seas bueno con él, que seas cariñoso, que si... Por ejemplo, que si él te dice que no, que tu actitud no se modifique. Si todo va bien y tú me dices que sí, perfecto. Pero si en el momento en el que me dices que no, si ya veo yo que tú modificas tu actitud o te empiezas a chinar un poquito o a responderme de una forma más seca, yo ya entiendo que yo no puedo ser sincero contigo. Por tanto, la pregunta es, ¿dónde está el problema realmente? ¿Dónde tiene la responsabilidad? Pues la responsabilidad está siempre en una videollamada, en nosotros mismos. Porque claro, ¿qué culpa tiene un prospecto de sentir riesgo a la hora de tomar una decisión si yo no se lo he sabido resolver antes? Pues ninguna. ¿Qué responsabilidad tengo yo? Toda. Por tanto, aquí es importante entender el factor y el papel del ego. Es decir, el ego, ese punto que me hace el querer confrontar con mi prospecto porque siento que me está poniendo una excusa, me lo tengo que guardar y tengo que entender que aquí la prioridad es mi prospecto. La prioridad es mi cliente. Por tanto, si él está sintiendo miedo, vamos a intentar entenderlo, ¿bien? Entonces, para intentar entenderlo, vamos a poner aquí una premisa y es que objeción real, es decir, que la persona te diga, oye, mira, me pasa esto, es igual a sinceridad. ¿Qué queremos decir con todo esto? Y es que si yo quiero que una persona me comunique lo que pasa para poder entender el entorno, tiene que ser sincero conmigo. Y para que esa persona pueda ser sincera conmigo, yo tengo que entender que mi actitud es lo más importante. Mi actitud es más importante, o lo que es lo mismo, que si yo respondo y reacciono de forma favorable a aquella negativa que me oponga mi cliente se lo va a tomar mejor y va a poderme decir verdaderamente lo que pasa. ¿Tú con qué amigo eres más sincero? ¿Con el que le dices algo que no quiere escuchar y se enfada? ¿O con el que le dices algo que no quiere escuchar y se lo toma bien y te pregunta y hace por querer comprender la situación? Si es que la respuesta la tienes delante de tus narices. La respuesta, repito, la tienes delante de tus narices. ¿Qué te pasa a ti realmente? Vamos a hablar de ti. ¿Qué es lo que te pasa a ti realmente? ¿Por qué tú eres incapaz de mantener una actitud favorable en un proceso final?
Recuerda, vamos a ver el tercer último punto, todavía no, pero ya se está acercando el efecto del posicionamiento. Muy importante esto, ¿eh? Entonces, ¿qué papel? O sea, ¿por qué realmente tú no muestras una actitud favorable? ¿Porque no quieras? ¿Porque no te sale? ¿O por qué? Antes de que te lo diga yo, ¿logras entenderlo? ¿Puedes realmente hacer un ejercicio de recapacitar, de reflexión, para poder entender por qué realmente tú no muestras una actitud favorable y genera en el prospecto todo lo contrario? Bueno, pues vuelve a salir aquí un elemento que se llama ego, pero sobre todo es una de las cuestiones que más he hablado en los vídeos que tienes en este canal, ¿no? Y es el papel de qué lado estoy yo más de la balanza, si desde el lado de la transacción o desde el lado del concepto ayuda. Es decir, ¿qué me importa más? ¿El dinero o me importa más la persona? ¿De qué lado estoy más posicionado? En el momento en el que me importe más el dinero y yo tenga un interés fehaciente en el que alguien me dé su dinero y solo me importe eso, en el momento en el que no me lo dé, yo me siento como cuando era pequeño y yo quería un coche de juguete y no me lo daban. ¿Cómo me ponía? Me cabreaba y me ofuscaba. Pues es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa cuando no te dan lo que tú quieres? Te enfadas, te frustras, te jode. La actitud es un papel importantísimo. De hecho, hay un dicho facilísimo: dos no pelean si uno no quiere. ¿Y qué depende del que ese que no quiere lo demuestra? A través de su actitud, a través de su comportamiento. Por tanto, si nosotros estamos posicionados desde el punto de vista de la transacción, indudablemente que alguien me ofrezca una negativa o que no vaya en relación a lo que yo quiero que vaya, es decir, a que me compre, porque aquí está en juego mi supervivencia, indudablemente a mí me va a frustrar. Y yo además se lo voy a manifestar, y a lo mejor no conscientemente, pero inconscientemente te lo aseguro que sí, y que tu tonalidad cambia, y que tu forma de afrontar y de preguntar también cambia, desde una perspectiva un poco más agresiva quizás, o de miedo y de querer abandonar la situación, ¿eh? Pueden pasar las dos cosas. Por tanto, vuelvo a repetir la misma pregunta. ¿Dónde está el problema en realidad? ¿Quién es el responsable de todo esto? De que alguien verdaderamente me pueda dar un tipo de solución al respecto de esto. Por tanto, el título de este vídeo era... A ver, vamos a intentar entender las objeciones de una forma diferente. Las objeciones van a ser diferentes a partir de este momento. Por tanto, después de explicarte esto, yo creo que entenderás que la objeción en sí no tiene ningún elemento, ninguna connotación negativa que a ti te deba de frustrar, o que te deba de enojar, o que te deba de enfadar. Todo lo contrario. Es algo incluso que me debe de preocupar genuinamente. Porque digo, coño, hostia, ¿qué me ha fallado? Que hace que esta persona le vea miedo a la decisión cuando yo lo veo clarísimo. Porque es que está claro que tienes que tomarla. Ya sea conmigo o con cualquier otro profesional, da igual, pero sé que tienes que tomarla porque tienes un puto problema, tío. Entonces, uy, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Algo he hecho mal. Bueno, no pasa nada. Le ves riesgos y obviamente una persona viéndole riesgo a una decisión no va a poder tomarla. Ni yo quiero que tampoco que la tome, porque lo que menos me importa es su pasta. Me importa más su problema, me importa más la persona, desde una forma de un apartado genuino. Por tanto, la objeción deja de tener una connotación negativa y deja de verse desde un apartado desde la tensión. Te deja de ofuscar. Y la empezamos a ver desde un apartado más benevolente, más agradecido. Incluso, en ese momento en el que está ocurriendo eso, ya es como, hostia, pues para la próxima, tío, voy a intentar analizar esta llamada porque se ve que algo no he sabido hacer para transmitirle la suficiente certeza a este prospecto, a esta persona, y esta persona siente riesgo a la hora de tomar la decisión. O sea, ¿a mí qué me interesa como monitor de actividades de personas que van a tirarse por un puente? Porque esas personas están ahí porque quieren tirarse por un puente. Pero hay factores que le disminuyen la certeza de poder hacerlo de una forma tranquila y segura y confiada. ¿Qué quiere el monitor? Que se tiren y que disfruten, porque es monitor de ese tipo de actividades. ¿Qué va a querer más que eso? Que la gente cuando suba arriba diga, wow, qué experiencia más brutal. Pero esas personas querían hacerlo, tío. Esa es la cuestión, querían hacerlo. Pero hay factores normales propios del ser humano, Dios mío, que esto es lo que no entendemos, que no se trata de una excusa, que no se trata de que te mientan, que se trata de procesos normales a nivel conductual, normales, y que tenemos que aceptar. Y en el momento en el que yo lo acepto, indudablemente va a tener una repercusión en cuanto a la resolución de esto. Y ahora, dicho esto,
vamos al apartado más importante que si cabe de esto, que es el efecto del posicionamiento. Y esto es un apartado que vamos a intentar entenderlo desde una perspectiva un poco más teórica y profunda. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿qué es el efecto del posicionamiento? Nosotros, vamos a poner por aquí, efecto posicionamiento. Bien, nosotros en una fase de objeciones, en el momento en el que decimos el precio, hay algo que tenemos que intentar conseguir por encima de cualquier otra cosa. Si por ejemplo, simulamos aquí una conversación en una videollamada de venta, lo normal que ocurra es que tú me digas, ¿cuánto vale, Pablo? Y yo te digo, pues vale 3.000 euros. Y tú me digas, vale, ¿cómo se puede pagar esto? ¿Cuándo empezaríamos? A esto nosotros lo vamos a llamar conclusiones primarias que no afectan a la decisión. Esto yo lo explicaré en otro vídeo para que entiendas bien exactamente el papel de por qué se llama conclusión primaria que no afecta a la decisión y por qué yo no tengo que transitar sobre ello. Porque, como digo, no afecta a la decisión. Lo más importante de entender aquí es el balance situacional. Es decir, que en el momento en el que tu prospecto conoce el precio, es decir, aquello, lo último que le falta para tomar la decisión, únicamente en su cerebro hay dos vías. Y es la positiva o la negativa, lo que le incentiva a tomarla, lo que no. Sistema de recompensa, versión a la pérdida, núcleo accumbens, ínsula, amígdala, hipocampo. Bien. ¿Qué es aquello? O sea, ¿en qué lado de la balanza está mi prospecto? Cuando tu prospecto te dice, oye, mira, ¿cómo se paga? ¿Eso te dice en qué lado de la balanza está? ¿En esto o en esto? Bien, seguramente me digas, sí, en esto. Bien, aquí tenemos un falso positivo. ¿Qué es un falso positivo? Bueno, pues que tú interpretas posterior al precio que todo lo que tenga que ver en relación a el pago, fecha de entrada y todo esto quiere decir que al prospecto le interesa. Pero no más allá de la realidad. ¿Por qué? Porque las decisiones se tardan en tomar en torno a 0,7, 3,3 segundos. Y es importante que tú entiendas que en el momento en el que el cliente conoce aquello, lo último que le falta para tomar la decisión, o está ya en un aprieto para tomar la decisión, existe un factor importante que es, como he dicho antes, la sinceridad. Y existen mecanismos naturales para intentar disuadir o intentar ganar tiempo para saber qué es lo que realmente voy a hacer. Y ahí es donde entran los factores o las conclusiones que no afectan en sí a la decisión. Por ejemplo, tú vas a MediaMarkt y te quieres comprar una tele y hostia, esta me gusta. Y te dice, ¿cuánto vale? Y te dice 1.000 euros. Y tú dices, hostia, en ese mismo momento, ¿no? Y te dice el vendedor, bueno, ¿qué? ¿Te interesa? ¿Te la llevas? Claro. ¿Qué es lo que más le interesa al vendedor? Que tú le digas sí o no. ¿Qué es lo que más te interesa a ti? Porque sabes que no lo tienes claro. Y que decirle sí conlleva a que te lleve a comprarla. Y que decirle no conlleva a que te pregunte y a que te enseñe más teles. ¿Qué le digo? Bueno, necesito ganar tiempo. ¿Cuál es la forma más fácil de ganar tiempo en estos momentos? Yo creo que está claro, ¿no? Preguntar cuestiones que tengan que ver con la propia logística de la tele y que me hagan a mí poder disuadir ese entorno de la decisión. Por ejemplo, oye, ¿y se puede pagar a plazos? Oye, ¿y esto aparte tiene 4K? Oye, ¿y aparte de esto tiene tal? Bien, ¿por qué se llama falso positivo? Porque si yo le pregunto al vendedor, oye, ¿esto lo puedo pagar a plazos después de que me diga el precio? Entenderá que el prospecto quiere tomar la decisión. Pero no es así. Lo más importante y lo que denota que un prospecto va o no va a tomar la decisión es el efecto posicionamiento, es decir, que te diga sí o no. ¿Qué es sí en un proceso de videollamada? Ok, lo tengo claro, dime cómo te pago, empezamos. ¿Qué es no? O todo lo que se acerca al no. Hostia, esto le tengo yo que dar un par de vueltas. Incluso, bueno, lo veo bien, con cierta duda. Voy a verlo con mi pareja, le voy a dar una vuelta, voy a consultar con la almohada, tengo que echar números, es decir, hay un montón de elementos que se llaman posicionamientos negativos, es decir, que no van de acuerdo a la toma de la decisión en sí, y que yo tengo que buscarlos, tengo que propiciarlos. Yo no me puedo simplemente dejar llevar por un simple, oye, ¿cómo se paga esto? Y yo le digo, ¿cómo te gustaría a ti pagarlo? No sé, en 3 cuotas. Ah, perfecto, pues lo pagamos en 3 cuotas. ¿Cuándo te viene a ti mejor empezar? El lunes. Ah, vale, perfecto, el lunes. Venga, perfecto, pues nada, pues si quieres, mira, hacemos una cosa, lo dejamos aquí ya formalizado y tal. Y te dice el prospecto, oh, y es que no tengo la tarjeta aquí, es que no tengo tal. Bien, no has entendido el efecto del posicionamiento y no has entendido que antes de ir hacia cualquier sitio tienes que entender si sí o si no. Es que te dejas llevar. ¿Por qué? Porque estás posicionado desde la parte, desde la transacción y no desde el concepto de ayuda, porque solo te interesa la pasta, en el fondo.
Entonces, lo primero que debo de entender es de qué parte está mi prospecto y tengo que propiciar. Oye, ¿cuánto se paga? Pues se paga en 3 cuotas. Y yo me callo. ¿Por qué? Porque quiero entender cuál es su posicionamiento. Quiero entender qué decisión va a tomar. La decisión la toma él, no yo. Yo no tengo que forzar y decirle, bueno, ¿cuándo quieres empezar tú? No. La decisión la toma el prospecto. Déjalo que él decida. No hay nada más importante de entender que cuando vamos a tomar una decisión que conlleva un riesgo, que sea yo el que estoy decidiendo. Porque si soy yo, significa que tengo el control. Y si tengo el control, significa que entiendo cuáles son las variables que me hacen perderlo, que me hacen tener el riesgo. Pero sin embargo, si yo siento que la decisión la está tomando otro por mí, el riesgo aumenta. Porque no tengo el control. Entonces, tengo siempre que esperar a que mi prospecto se posicione. Parte elemental, una vez que ya me digan, oye, me lo tengo que pensar, ¿qué significa? Que hay elementos que le dificultan tomar la decisión, riesgos, y que yo tengo que intentar identificarlos. Repito, que esto no son excusas. Por tanto, de que mi prospecto pase de me lo tengo que pensar a decirme lo que verdaderamente le pasa, el hecho que lo va a marcar es tu actitud. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues todo lo que pasa a posteriori lo veremos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado. Esto es capítulo de analizar, de estudiar y de poner en práctica. Nos vemos en el siguiente, chicos. Adiós.